Su rostro es una máscara, sus ojos vidriosos. No muestra ni una pizca de compasión y deja las heridas sin curar durante el día. De modo que las mujeres sienten que se pudren dentro del yeso, pero cuando por fin les cambian los vendajes, es la peor tortura de todas. Contrario a la creencia popular, los hombres no tienen el monopolio del mal. De hecho, las mujeres pueden ser igual de malvadas, o incluso más. Gerta Oberhauser es un perfecto ejemplo de ello. Graduada de medicina y con una especialización en dermatología y venereología, para 1940 tenía una residencia en el Departamento de Dermatología de la Universidad de Düsseldorf, donde estaría asignada a los experimentos de investigación con animales vivos y vivisección. También para esa fecha, formaba parte del partido nazi, la Liga Nacionalista de Médicos, tenía varios panfletos antisemitas en su haber y estaba desencantada por los bajos salarios en el sector médico, por lo que no es sorprendente que al ver un anuncio de empleo en una revista, donde ofrecían un sueldo 3 veces mayor que el que recibía en ese momento, decidiera postularse, ni tampoco el que fuese escogida. ¿Y de qué se trataba el trabajo? En un primer momento solo sabía la información de la publicación, era una plaza en el nuevo campo de reciclaje de mujeres, lo que sea que eso significara, el que luego sería conocido como Ravensbrück. Allí sería entrenada y pasaría a formar parte del equipo dirigido por el Dr. Karl Gebhardt y bajo su supervisión utilizaría las habilidades aprendidas en años de estudios y que tenían como fin el curar y salvar, para realizar experimentos crueles, en ocasiones mortales, utilizando las prisioneras como conejillos de indias, dirigidos a la búsqueda de tratamientos para atender las lesiones que los soldados pudieran sufrir en combates. Los experimentos realizados servían para estudiar las funciones vitales en condiciones extremas, y Gerta Oberhauser llevaría a cabo los procedimientos con una frialdad tan espeluznante como los hechos en sí. A las prisioneras escogidas, y sin el uso de anestesia, les causarían heridas que simularan las que podían ocurrir en combate. Para ello utilizarían clavos oxidados, fragmentos de vidrios rotos, tierra, acerrín, organismos putrefactos, y todo aquello que consideraran que existía la posibilidad de que el soldado entrara en contacto en medio de un enfrentamiento. Estas al infectarse, serían tratadas con sulfonamidas, y luego el tejido óseo, muscular y nervioso, extirpado o amputado para estudiar la regeneración. Para estas investigaciones, Oberhauser realizaría gran parte del trabajo. Llevaría a cabo los humillantes exámenes ginecológicos a las mujeres que llegaban al campo, seleccionaría a las reclusas más jóvenes y sanas para los experimentos y realizaría o asistiría a todos los procedimientos. También estaría a cargo del postoperatorio, que consistía en negar la atención o retrasar el proceso de curación para maximizar la infección. Pero Oberhauser negaría a las prisioneras más que la aplicación de los antibióticos al oponerse a la administración de medicamentos para aliviar el dolor, llegando al punto de negar el agua a las víctimas, o mezclarla con vinagre. Tras los experimentos, asesinaría a varias prisioneras, lo que posteriormente intentaría presentar como un acto humanitario. Sin embargo, el método escogido demostraría que poco tenía que ver con un acto benévolo y si todo con su vena sádica, al escoger a diferencia de otros del equipo, las inyecciones de gasolina, método que aseguraba una muerte dolorosa y traumática en la que la víctima se mantenía con vida y plenamente consciente entre 3 a 5 minutos, tiempo en el que comenzaba a hacer efecto. Aparte de los experimentos médicos, Oberhauser también realizaría abortos forzados, incluso en mujeres en su 7º y 8º mes de embarazo, y otras intervenciones médicas. Al final de la guerra, cuando se llevó a cabo el juicio de los médicos de Nuremberg en 1948, de los 22 miembros del personal médico de los campos de concentración, Oberhauser sería la única mujer acusada. En sus propias palabras, ser mujer no me impidió ser una buena nacionalsocialista. Creo que las mujeres nacionalsocialistas fueron tan valiosas como los hombres para mantener vivas nuestras creencias. Sin embargo, intentaría justificarse ante el tribunal con su feminidad y el argumento de que una mujer no podía ser tan brutal. Declararía que era inocente, que aparte de 5 o 6 inyecciones no había hecho mucho más, negaría su participación en la matanza masiva de judíos, y afirmaría que los experimentos habían servido para salvar la vida de 100.000 soldados alemanes heridos. Varias de sus afirmaciones caerían bajo el peso del testimonio de las sobrevivientes, muchas de las cuales mostraron las cicatrices y discapacidades, consecuencias de las intervenciones realizadas en el campo. Intentaría utilizar entonces varias justificaciones, que iban desde que las prisioneras no se habían quejado abiertamente, por lo que ella no tenía idea de que estaban sufriendo, hasta alegar que los alemanes tenían derecho a experimentar, ya que las víctimas eran enemigos del régimen nazi. Esto haciendo referencia a que la mayoría de las jóvenes escogidas para las pruebas habían sido miembros de la resistencia clandestina polaca. Tras 4 semanas de deliberación,
podemos deducir que el ser mujer influyó en su condena. Herta Oberhauser, a pesar de ser declarada culpable de crímenes de guerra y de lesa humanidad, sería condenada el 20 de agosto de 1947 a solo 20 años de prisión, pero conservaría su licencia para ejercer la medicina. En 1951, esta condena sería reducida a 10 años, y apenas unos meses después, en abril de 1952, sería liberada por buena conducta. Al final, solo cumpliría 5 años de cárcel por sus crímenes y hasta recibiría apoyo profesional especial luego de su liberación, lo que nos hace dudar al analizar su historia si lo más inquietante fueron sus acciones o el hecho de que saliera fácilmente librada de las consecuencias. Poco después de salir de prisión, Oberhauser ya se encontraba establecida como médico general en Stocksey y trabajaba simultáneamente en un sanatorio, pero en 1956 sería reconocida por una sobreviviente de Ravensbrück, lo que provocaría su despido del sanatorio y la apertura de un proceso penal, que sería desestimado en 1957 al no poder ser condenada 2 veces por el mismo delito y los juicios de Nuremberg habían concluido legalmente. Durante este tiempo su práctica privada prosperaría, pero le sería revocada la licencia tras las protestas de la Asociación de Exmujeres de Ravensbrück y la presión de la prensa internacional. Oberhauser apelaría la decisión, pero esta sería confirmada, por lo que se vio obligada a cerrar definitivamente su consulta. En mayo de 1965 abandonaría Stocksey, y poco más se sabría de ella hasta la información sobre su muerte el 24 de enero de 1978 en una residencia de ancianos en la ciudad de Linz am Main.